El sol, implacable, se cernía sobre la tierra de Israel, no como una fuente de vida, sino como un verdugo silencioso. Polvo, fino y ocre, lo cubría todo. Los campos antaño fértiles, los olivares mustios, las casas de piedra desmoronándose bajo el peso de la desesperación. Las lluvias que durante siglos habían bendecido la tierra prometida, se habían convertido en un recuerdo lejano, una leyenda susurrada por los ancianos a los niños con los ojos hundidos. La sequía, una herida abierta en el corazón de la nación, no era simplemente una calamidad natural, era un reflejo de la corrupción que carcomía sus entrañas, un castigo silencioso por el abandono de los principios que habían sustentado su grandeza. En medio de este panorama desolador, un hombre, vestido con una tosca túnica de piel de camello y con la mirada encendida por una convicción inquebrantable, caminaba por los polvorientos caminos. Su nombre era Elías, y no era un rey, ni un guerrero, ni un sacerdote de alto rango. Era un profeta, un mensajero de Dios, portador de una verdad incómoda para aquellos que se habían enriquecido a costa del sufrimiento de su pueblo. Elías no buscaba el poder, ni la fama, ni el reconocimiento. Su único deseo era ver a su pueblo arrepentirse, volver al camino de la justicia y recuperar la bendición divina. La sequía, que se prolongaba por más de 3 años, había desatado el caos. Los pozos se habían secado, los ríos se habían reducido a hilillos de barro, y el ganado, antes símbolo de prosperidad, yacía esquelético en los campos. El hambre acechaba a cada hogar, y la desesperación había convertido a la gente en sombras errantes, buscando una migaja de esperanza en un mundo que parecía haberla abandonado. Pero la tragedia no solo residía en la escasez de agua y alimentos, también se manifestaba en la avaricia y la crueldad de los que estaban en el poder. El rey Acab, un hombre consumido por la ambición y la sed de poder, gobernaba con mano de hierro, rodeado de consejeros corruptos y aduladores. Su esposa, la reina Jezabel, una mujer poderosa y despiadada, era la principal defensora de Baal, un dios falso al que el pueblo había comenzado a adorar en busca de una solución rápida y fácil a sus problemas. En lugar de buscar la reconciliación con Dios, Acab y Jezabel se habían dedicado a oprimir al pueblo, a despojarlo de sus tierras y a enriquecerse a costa de su miseria. Elías observaba con el corazón apesadumbrado la decadencia de su pueblo. Sabía que la sequía era una consecuencia directa de su pecado, pero también sabía que Dios era misericordioso y estaba dispuesto a perdonar si se arrepentían. Por eso, se había atrevido a desafiar al rey Acab, confrontándolo con la verdad y anunciándole el juicio divino. El encuentro había sido tenso, cargado de amenazas y acusaciones, pero Elías no había cedido. Había proclamado con voz firme que la lluvia no volvería a caer sobre la tierra hasta que el pueblo se volviera a Dios. Su declaración, lejos de provocar un arrepentimiento generalizado, había desatado la ira del rey y la reina. Acab y Jezabel lo habían declarado enemigo del Estado y habían ordenado su muerte. Elías, consciente del peligro que corría, se había visto obligado a huir, buscando refugio en lugares remotos y desolados. Sin embargo, incluso en la soledad y la persecución, no había renunciado a su misión. Continuaba predicando el arrepentimiento, exhortando al pueblo a volver a Dios y a abandonar la idolatría. La sequía persistía, y con ella, la sombra de la corrupción y la injusticia se extendía sobre la tierra. Elías, el profeta solitario, se preparaba para el enfrentamiento final, confiando en la promesa de Dios y en la esperanza de un futuro mejor. La tierra agrietada bajo un cielo implacable esperaba. Elías, perseguido como una fiera, encontró un breve respiro en la aldea de Kerit, a orillas del arroyo que, paradójicamente, comenzaba a secarse incluso allí. Una corneja, enviada, según creía, por la providencia divina, lo alimentaba con pan y carne cada mañana y noche. Esta subsistencia, aunque humilde, era un recordatorio constante del cuidado inagotable de Dios, incluso en medio de la adversidad. Sin embargo, el arroyo, como un hilo de esperanza deshilachándose, pronto se agotó por completo. Dios, entonces, lo instruyó a dirigirse a la casa de una viuda en Sarepta,
Una ciudad fenicia, un lugar ajeno a su tierra natal, un territorio marcado por la adoración a dioses distintos. Imagine esto, un profeta hebreo, un extranjero en una tierra extraña, dependiendo de la generosidad de una mujer soltera, vulnerable y con escasos recursos, en medio de una hambruna devastadora. La situación parecía desesperada, casi absurda. Al llegar a Sarepta, Elías encontró a la viuda recolectando ramitas para encender el fuego y preparar su última comida. La mujer, con el rostro marcado por la angustia, le relató su precaria situación. Apenas tenía harina suficiente para hacer un pequeño pastel para ella y su hijo, y después de eso, morirían de hambre. Elías, con la serenidad que solo la fe puede otorgar, le pidió un poco de agua y le solicitó que hornease un pastel con la poca harina que le quedaba, prometiéndole que Dios proveería abundantemente. La viuda, aunque escéptica, accedió, impulsada por una mezcla de desesperación y respeto por la figura austera del profeta. Milagrosamente, la jarra de harina no se vació, y el aceite en la alcuza, que parecía casi inexistente, fluyó sin cesar, proveyendo alimento para ella, su hijo y Elías durante todo el tiempo que duró la sequía. La casa de la viuda se convirtió en un oasis de esperanza en un desierto de desesperación. La noticia del milagro se extendió rápidamente, despertando la curiosidad y la admiración de los habitantes de Sarepta. Pero la providencia divina no se limitó a proveer alimento. El hijo de la viuda enfermó gravemente y finalmente murió. La viuda, devastada por el dolor, acusó a Elías, culpándolo de la tragedia. ¿Acaso has venido para traerme el recuerdo de mis pecados y matar a mi hijo?, clamó con amargura. Elías, con el corazón conmovido por el sufrimiento de la viuda, se postró sobre el niño y clamó a Dios con fervor. Repitió el gesto 3 veces, implorando la vida del niño. Cada repetición era una declaración de fe, una súplica apasionada a la misericordia divina. Finalmente, Dios escuchó su clamor, y el niño volvió a la vida, respirando de nuevo, devolviendo la alegría a la casa de la viuda y confirmando el poder inmenso del Dios de Israel. Este acto, una demostración palpable de la intervención divina, no solo restauró la esperanza de la viuda, sino que también sentó las bases para un enfrentamiento decisivo con las fuerzas del mal que se habían apoderado de Israel. La sequía continuaba, un recordatorio constante de la necesidad de arrepentimiento, pero ahora, una chispa de esperanza, encendida por un milagro en Sarepta, comenzaba a extenderse por la tierra. El peso de la sequía, aunque persistente, se sentía ligeramente aliviado por la demostración de poder divino. Elías, fortalecido por la experiencia en Sarepta, sintió la imperiosa necesidad de regresar a Israel. La sequía, cual manto fúnebre, seguía cubriendo la tierra, y la corrupción en el palacio real se había intensificado. Acab, impulsado por la ambición y la influencia de Jezabel, continuaba desafiando a Dios con impunidad. El profeta, consciente de que el momento de la confrontación final se acercaba, envió a su siervo Jonás a informar a Acab sobre su inminente regreso. Imagine la escena. Un rey orgulloso, ensimismado en su poder, recibiendo un mensaje de un profeta al que considera un enemigo. Acab, al enterarse de la llegada de Elías, reaccionó con desdén y furia, pero también con una inquietud subyacente. Sabía, en el fondo de su corazón, que las palabras de Elías no eran meras amenazas vacías, sino advertencias divinas que no podían ser ignoradas. Elías se encontró con Acab en un lugar desolado, un terreno baldío donde el polvo y la sequedad eran testigos silenciosos de la decadencia moral del reino. La tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Elías, sin rodeos, acusó a Acab de haber llenado la tierra de idolatría y de haber abandonado los mandamientos de Dios. ¿Eres tú el que has hecho que se multipliquen los enemigos de mi padre?, le espetó con voz resonante, una acusación que resonó como un trueno en el silencio del desierto. Acab, a la defensiva, intentó justificar sus acciones, alegando que había sido influenciado por sus consejeros y por su esposa Jezabel. Pero Elías no aceptó sus excusas. Le ordenó que reuniera a todos los profetas de Baal y de Asera en el monte Carmelo, un lugar sagrado que se alzaba majestuosamente sobre la llanura costera. Allí,
se llevaría a cabo un duelo decisivo, una prueba irrefutable para demostrar quién era el verdadero Dios de Israel. El escenario estaba listo para un espectáculo sin precedentes. Los profetas de Baal, unos 450 hombres, se congregaron en el monte Carmelo, confiados en su poder y en la protección de su Dios falso. Elías, solo y desafiante, se enfrentó a ellos, decidido a defender la honra de Dios. Propuso una prueba sencilla pero contundente. Cada grupo construiría un altar, ofrecería un sacrificio y pediría a su Dios que enviara fuego del cielo para consumirlo. El Dios que respondiera sería reconocido como el único Dios verdadero. Los profetas de Baal comenzaron primero. Construyeron un altar de piedra, ofrecieron un novillo como sacrificio y durante horas invocaron a su Dios con fervor, danzando, gritando y cortándose la piel con espadas, en un intento desesperado por despertar su atención. Pero Baal permaneció en silencio, indiferente a sus súplicas. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados, mientras la frustración y la desesperación se apoderaban de los profetas de Baal. Elías, observando la futilidad de sus esfuerzos, se preparó para su turno, consciente de que el destino de Israel pendía de un hilo. La atmósfera, cargada de tensión y expectación, presagiaba un desenlace dramático. Elías, con una determinación férrea, ordenó que se excavara una zanja alrededor del altar que él había construido, una trinchera profunda y ancha. Luego, pidió que se rociara el altar y el sacrificio con agua, no una ni dos veces, sino 4 veces. Este acto, aparentemente irracional, era una provocación deliberada, un desafío absoluto al poder de Baal. Imagine la incredulidad de los profetas de Baal al ver a Elías desperdiciar agua preciosa en medio de una sequía devastadora. Consideraban su acción una locura, una blasfemia. El profeta, con el rostro sereno y la mirada fija en el cielo, se postró en oración. No gritó, no danzó, no se automutiló. Simplemente habló con Dios, con humildad y confianza, recordando su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Su oración no fue una súplica desesperada, sino una afirmación de la fidelidad de Dios y una petición para que manifestara su gloria ante los ojos de todo el pueblo. De repente, un silencio absoluto se apoderó del monte Carmelo. El viento cesó, las aves dejaron de cantar, y hasta el sonido del mar pareció amortiguarse. Entonces, del cielo, como una lengua de fuego voraz, descendió un rayo que consumió el altar, el sacrificio, la leña, la tierra, y hasta el agua que rodeaba el altar. Un fuego abrasador, implacable, que demostró de manera irrefutable el poderío del Dios de Israel. La reacción del pueblo fue inmediata y visceral. Al presenciar el milagro, cayeron sobre sus rostros, reconociendo a Dios como el único Dios verdadero y clamando, «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Elías, aprovechando el momento de fervor religioso, ordenó que se apresaran a todos los profetas de Baal y que fueran ejecutados en el torrente de Quizón, un arroyo cercano que, milagrosamente, comenzó a fluir nuevamente, inundando la llanura y arrastrando los cuerpos de los profetas de Baal. La justicia divina se había cumplido. La sequía, sin embargo, persistía. Elías, consciente de que el arrepentimiento del pueblo debía ser auténtico y profundo, instruyó a su siervo para que subiera a la cima del monte Carmelo y mirara hacia el mar. «Ve y dile a Acab, arnés los carros y baja, para que la lluvia no te detenga», le dijo. Su siervo regresó con un informe desalentador. No había señal alguna de lluvia en el horizonte. Elías repitió la orden 6 veces, cada vez con mayor insistencia, hasta que, finalmente, su siervo anunció que una pequeña nube oscura, del tamaño de la mano de un hombre, se alzaba en el mar. Aquella nube insignificante, como un presagio de esperanza, se convirtió en un torbellino de nubes negras que cubrieron el cielo y descargaron una lluvia torrencial sobre la tierra sedienta. La sequía había terminado, pero la victoria de Elías no fue solo una victoria sobre los profetas de Baal y sobre el rey Acab. Fue una victoria sobre la incredulidad, la corrupción y la idolatría. Fue una demostración del poder de Dios
para restaurar la justicia y para cumplir sus promesas. La lluvia, cual bálsamo divino, lavó la tierra, revitalizó los campos y devolvió la esperanza al pueblo de Israel. Acab, aunque agradecido por el fin de la sequía, no había experimentado una transformación genuina en su corazón. Su reinado, marcado por la injusticia y la idolatría, continuaría siendo un recordatorio constante de la fragilidad humana y de la necesidad de una fe inquebrantable. A pesar del diluvio que ahora bendecía la tierra, una sombra de temor comenzó a acechar a Elías. Jezabel, la reina implacable, juró venganza, consumida por la ira al ver su poder y el de Baal humillados públicamente. Una misiva, portadora de una amenaza escalofriante, llegó a manos del profeta. Así me hagan los dioses y así me aumenten, si a esta hora mañana no te doy tu vida como la de uno de los suyos. Elías, un hombre de fe inquebrantable, se encontró paradójicamente dominado por el miedo. Imagine la situación. Un hombre que acaba de presenciar un milagro extraordinario, que ha desafiado a un rey y a una reina, que ha restaurado la fe de un pueblo, ahora huyendo por su vida, temeroso de una mujer consumida por la sed de venganza. La ironía era amarga. Elías, sintiéndose solo y desamparado, se dirigió hacia el desierto de Beerseba, dejando atrás su siervo y emprendiendo un viaje solitario hacia las profundidades del desánimo. Allí, bajo un enebro, exhausto física y emocionalmente, imploró a Dios que le quitara la vida. «Basta ya, Señor», clamó con desesperación. «Quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». Elías, el profeta valiente que había desafiado a un reino entero, se había rendido ante la desesperación. Su agotamiento no era solo físico, era un agotamiento espiritual, una profunda sensación de soledad y de fracaso. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, no respondió a su súplica. En lugar de quitarle la vida, envió a un ángel que lo despertó y le proporcionó alimento, un pan horneado sobre piedras calientes y una jarra de agua fresca. El ángel le instó a levantarse y a continuar su camino, diciéndole que aún tenía una misión que cumplir. «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti», le dijo el ángel, una frase que resonó en el corazón de Elías como un llamado a la perseverancia. Elías, fortalecido por el alimento y por las palabras del ángel, caminó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el lugar donde Moisés había recibido los 10 mandamientos. Allí, en una cueva, se refugió, buscando un encuentro íntimo con Dios. El Señor, entonces, le preguntó: «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta, con la voz quebrada por la tristeza, respondió: «He sido muy celoso por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y yo solo he quedado, y procuran quitarme la vida». Dios, entonces, le reveló que él aún tenía 70,000 hombres en Israel que no se habían postrado ante Baal. Le ordenó que regresara al desierto y que ungiera a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor. Esta revelación, una epifanía divina, cambió la perspectiva de Elías. Comprendió que no estaba solo, que Dios aún tenía un plan para su pueblo y que su misión no había terminado. El monte Horeb, un lugar de encuentro con lo sagrado, le proporcionó la fuerza y la claridad necesarias para continuar su camino. Ahora no como un profeta solitario y desesperado, sino como un instrumento de la voluntad divina, preparado para preparar el camino para una nueva generación de líderes y para una nueva era de esperanza. La tarea que se avecinaba era ardua, pero Elías, renovado en su fe, estaba listo para enfrentarla. Elías, obedeciendo la instrucción divina, emprendió la búsqueda de Hazael en Damasco. Lo encontró enfermo, postrado en cama, al borde de la muerte. Sin titubear, Elías le reveló su destino. Sería ungido rey de Siria. Hazael, sorprendido y perturbado por la profecía, manifestó su incredulidad, cuestionando cómo un hombre tan débil y enfermizo podría gobernar un reino poderoso. Sin embargo, la palabra de Dios era irrevocable, y Hazael, aunque con reticencia, aceptó su nombramiento. Su ascenso al trono, sin embargo,
presagiaba conflictos y violencia, un futuro sombrío para las naciones vecinas. Posteriormente, Elías se dirigió a Ramot Galad, donde encontró a Jehú, hijo de Nisi, un oficial del ejército israelita. Le ungí como rey de Israel, encomendándole la tarea de destruir la casa de Acab, vengando la sangre de los profetas que habían sido asesinados por Jezabel. Jehú, un hombre ambicioso y despiadado, aceptó la misión con entusiasmo, pero su motivación no era la justicia divina, sino la sed de poder y la oportunidad de usurpar el trono. Imagine la escena: un ejército en movimiento, liderado por un rey ungido por un profeta, marchando hacia la capital con la intención de derrocar a un monarca corrupto. La tensión era palpable, el aire impregnado de la inminencia de la batalla. Jehú, con una determinación implacable, llegó a Jezreel, la ciudad donde Acab residía, y confrontó al rey. Acab, ajeno al peligro que se avecinaba, lo recibió con curiosidad, preguntándole si todo estaba en paz. ¿En paz? Mientras Jezabel, tu esposa, multiplicó las prostituciones y las hechicerías, respondió Jehú con furia, revelando su verdadera intención. Acab, al darse cuenta de que estaba en peligro, intentó defenderse, pero fue abatido por una flecha disparada por Jehú. Su cuerpo fue arrojado a un campo y pisoteado por los caballos de los soldados, profanando su memoria y cumpliendo la profecía de Elías. Jezabel, al enterarse de la muerte de su esposo, se preparó para enfrentar a Jehú con valentía y arrogancia. Se vistió con sus mejores galas, se maquilló los ojos y se asomó a una ventana del palacio, desafiando al usurpador. «¿Qué pasó con tu amo, Jehú?», le gritó con desprecio. Jehú, sin embargo, no se inmutó. Ordenó a sus hombres que derribaran el palacio y que arrojaran el cuerpo de Jezabel a los perros. De esta manera, la reina implacable, que había perseguido a los profetas de Dios y había sumido a Israel en la idolatría, encontró un final ignominioso. A pesar de la purga de la casa de Acab, la corrupción y la idolatría persistieron en Israel. Jehú, aunque había cumplido la orden de Elías, no se arrepintió de sus propios pecados y continuó adorando a los dioses falsos. Elías, elocuentemente, la justicia divina, pero no obstanteado, la completa transformación de la nación no se había alcanzado. Elías, sintiendo la desilusión, se dirigió hacia el sur, rumbo a la ciudad de Sarepta, donde había experimentado la benevolencia de la viuda y su hijo. Su camino estaba pavimentado con la tristeza, pero también con la esperanza. La misión, aunque parcialmente completada, aún no había terminado. La búsqueda de un pueblo fiel a Dios, de una nación, no obstanteado, la completa transformación de la nación. El regreso a Sarepta fue agridulce. La ciudad, aunque reconstruida tras la sequía, aún conservaba las cicatrices del pasado. La viuda, ahora más anciana y sabia, recibió a Elías con los brazos abiertos, ofreciéndole hospitalidad y consuelo. Sin embargo, la sombra de la pérdida, la memoria de su hijo resucitado y luego entregado de nuevo a la muerte, persistía en sus ojos. Elías, encontrando un refugio temporal, sintió una profunda conexión con esta mujer, una mujer de fe sencilla pero inquebrantable. Mientras tanto, en Israel la situación política se deterioraba rápidamente. Jezabel tenía un hijo, Joram, que había heredado la crueldad y la ambición de su madre. Joram, como rey, continuó promoviendo la idolatría y oprimiendo al pueblo. Elías, sintiendo el peso de la responsabilidad, decidió enviar una carta al rey, reprensándolo por sus acciones y anunciándole un castigo divino. Imagine esto: un profeta solitario, desafiando a un rey poderoso a través de una carta, una misiva que podría costarle la vida. El mensaje de Elías era claro y contundente. El reino de Joram sería destruido, su familia sería exterminada y su nombre sería borrado de la historia. Joram, furioso al recibir la carta, envió un capitán y sus hombres a capturar a Elías. El capitán y sus hombres encontraron a Elías sentado junto al arroyo, en un lugar apartado. Lo rodearon, exigiendo que se rindiera. Elías, sin mostrar temor, invocó el poder de Dios, y una llama celestial descendió del cielo, consumiendo al capitán y a sus hombres. Joram, al enterarse del fracaso de su primer intento, envió otro capitán y sus hombres,
con la misma orden. El mismo destino les aguardaba, una llama vengadora que los redujo a cenizas. Esta serie de eventos, una demostración escalofriante del poder divino, sembró el pánico en el ejército de Joram. Los soldados, aterrorizados, se negaron a seguir persiguiendo a Elías. Sin embargo, Joram, consumido por la obsesión y la venganza, insistió en enviar un tercer grupo de soldados, liderados por un capitán más audaz. Elías, consciente de que su tiempo en la tierra se acercaba a su fin, se preparó para el encuentro final. Sabía que Dios lo protegería, pero también sabía que su misión estaba a punto de concluir. El tercer capitán, al llegar a donde se encontraba Elías, se postró en tierra, implorando su perdón y suplicándole que le perdonara la vida. Elías, con compasión, lo levantó y le dijo que regresara a Joram, informándole que el Señor había perdonado su vida. Pero la historia de Elías no terminó con su encuentro con el tercer capitán. Mientras caminaba, hablando con Eliseo, su sucesor, un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, apareció repentinamente y lo separó de Eliseo, elevándolo al cielo en un torbellino de llamas. Eliseo, atónito y desconsolado, gritó: «Padre, Padre, caballo de Israel y su caballería», lamentando la pérdida de su mentor y de su amigo. El manto de Elías, caído al suelo, se convirtió en un símbolo de su legado, una señal de que su espíritu seguiría vivo en el corazón de aquellos que creían en Dios. Su partida, un evento extraordinario, confirmó su naturaleza profética y su cercanía con lo divino. La ascensión de Elías en un carro de fuego, un espectáculo que marcó el fin de su presencia terrenal, no significó el fin de su influencia. Su legado, tejido con hilos de valentía, fe inquebrantable y una profunda conexión con lo divino, perduró en el corazón de Israel y resonó a través de los siglos. La historia de Elías no es simplemente un relato del pasado. Es un espejo que refleja las luchas perennes de la humanidad, la batalla entre el bien y el mal, la tentación de la idolatría, la búsqueda de la justicia y la necesidad de una fe auténtica. Su confrontación con Acab y Jezabel, su huida desesperada, su encuentro con la viuda de Sarepta y su desafío en el Monte Carmelo, son ejemplos palpables de cómo la convicción puede superar el miedo, cómo la esperanza puede florecer en medio de la desolación y cómo el poder de Dios puede manifestarse de maneras sorprendentes. La sequía, que inicialmente fue un castigo por la desobediencia del pueblo, se transformó en una oportunidad para la purificación y la renovación, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la misericordia divina está siempre presente. Elías nos enseñó que la verdadera fe no se encuentra en rituales vacíos o en la adoración de dioses falsos, sino en una relación personal y transformadora con el Dios verdadero. Su celo por la justicia, aunque a veces lo llevó al límite de la desesperación, siempre estuvo motivado por un amor profundo por su pueblo y un deseo ferviente de verlos regresar al camino de la rectitud. La elección de Eliseo como su sucesor, la transmisión del manto como símbolo de autoridad y la promesa de un espíritu doble, demostraron que la obra de Dios continuaría, incluso después de su partida. La historia de Joram y la persistencia de la corrupción en Israel, a pesar de la purga de la casa de Acab, nos advierte que la erradicación del mal es una tarea continua, una lucha constante que requiere vigilancia y perseverancia. La transformación de una nación no se logra de la noche a la mañana. Exige un cambio de corazón, una renovación de valores y un compromiso firme con la justicia y la verdad. Así, la vida de Elías, con sus altibajos, sus triunfos y sus fracasos, se convierte en una lección atemporal para todos nosotros. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe, a examinar nuestros propios corazones y a preguntarnos si estamos dispuestos a defender lo que es justo, incluso cuando enfrentamos la oposición y el peligro. Porque, como demostró Elías, la voz de la verdad, aunque a veces sea silenciada, nunca puede ser extinguida por completo. En definitiva, la travesía de este profeta nos deja una pregunta resonando en el alma. ¿Qué muros de injusticia estamos llamados a derribar en nuestro propio tiempo? ¿Y qué valentía necesitamos para alzar nuestra voz en defensa de los oprimidos, buscando, como Elías,
un mundo más justo y en armonía con la voluntad divina. Que su ejemplo inspire nuestras acciones y fortalezca nuestra fe, guiándonos hacia un futuro donde la esperanza y la justicia prevalezcan.